Muy buen día. Estamos comenzando nuestra unidad número 4 de la materia de fundamentos de finanzas. Con esta unidad vamos a terminar y pues espero que les haya sido útil cada uno de los videos que hemos mostrado en esta materia. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama punto de equilibrio. Por aquí puse el tema completo, unidad 4, medición de rentabilidad. El subtema es punto de equilibrio y es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Es un video un poquito corto, pero espero que sea de gran utilidad y que cuente con la claridad necesaria para la realización de sus actividades. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es el punto de equilibrio? Y antes de ver lo que tienen en sus pantallas, me gustaría que me escucharan un poquito. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de que vamos a estar como balanceados. Entonces, en materia de finanzas y en el ambiente de las empresas, incluso en las finanzas personales, que ahí vimos en el tema 1, donde desarrollábamos el concepto de finanzas, hablábamos de que queríamos mejorar o hacer más con el dinero que tenemos, queríamos ser rentables, queríamos maximizar nuestras utilidades o mejorar el uso de nuestros recursos. Este tema que estamos comenzando el día de hoy habla de qué es lo que necesitamos para mantener un balance dentro de la empresa. Por eso la definición dice, el punto de equilibrio es la empresa, es el nivel de ventas donde los costos y los ingresos son iguales. ¿Qué quiere decir? Aquí, pues, es una forma de calcular qué es lo que necesitamos para que nuestra empresa siga operando, pero que no tengamos que invertirle nosotros un poquito más. Es decir, que todos nuestros ingresos, o más bien todos nuestros egresos, toda nuestra salida sea igual a lo que ingresa. Porque si nosotros tenemos mayores egresos, pues entonces vamos a tener que estar poniendo de nuestra bolsa. En una empresa, si vende 10 pesos, pero sus salidas son de 15 pesos, pues tendríamos que estarnos financiando, si lo recuerdan, decíamos, vamos a, por ahí se me fue el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el que nos dice si tenemos la liquidez para pagar esos egresos, esos mensualmente, qué es lo que necesitamos pagar. Entonces, la forma en que vamos a trabajar hoy o que vamos a calcular hoy es decir, cuánto necesito cuánto necesito vender o cuánto necesito generar en dinero para que yo pueda no poner de mi dinero y seguir operando. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Perdón. Dice, ¿qué son los gastos fijos? Bueno, antes les aclaro, para que nosotros podamos hacer un cálculo de este balance donde nosotros nos encontremos económicamente estables y que no tengamos que desembolsar, pues nosotros tenemos que saber unos conceptos. Entre ellos están gastos fijos, gastos variables y por ahí ahorita les explico lo de el ingreso que estamos proyectando. Es importante, y me estoy adelantando un poquito, que estos conceptos que vamos a trabajar hoy los vamos a hacer de manera mensual. Lo que yo quiero saber es cuánto necesito de generar en ingresos o vender para yo pagar mis gastos. ¿Cuáles gastos? Los fijos y los variables, que son los que ahorita tienen en pantalla, los fijos. Y dicen, las empresas son aquellos que no varían en función del nivel de producción o ventas. Por ejemplo, la renta, los salarios de las personas, si son fijos, si no tienen algún pago de comisiones, los seguros que se tienen que pagar mensualmente y bueno, existe la luz, el agua, el teléfono, el internet, algunos ejemplos como estos que tenemos como gastos fijos y que pues obviamente tenemos que cubrir. Nosotros ya sabemos, en algunas ocasiones algunos de los alumnos me comentan, oiga maestra, pero la luz no siempre llega exactamente igual. No, si tenemos el recibo de la luz, sabemos que es por pesos o 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, pero no varía a nivel de la producción. Si no varía a nivel de la producción, lo vamos a meter en gastos fijos. Si es un elemento clave, el cual va a variar de acuerdo a la producción, porque si se va a disparar un poquito podemos guardar lo fijo, que es lo administrativo, la luz, lo que ya pagamos mensualmente, pero lo que varía de acuerdo a la producción, lo vamos a mandar a variables. Aquí tengo unas imágenes, igual el agua, ¿no? Hay algunas empresas que su producción no tiene nada que ver con el agua, usan el agua para el uso de la limpieza, de los sanitarios, etcétera, pero no para la producción. Si es para la producción, nos vamos a
variables. Las rentas, generalmente las rentas pues las hacemos por año, 2 años y a lo mejor no se incrementan, pero ya sabemos que en un año a lo mejor ya el dueño me iba a decir que me va a incrementar un 5%. ¿Qué otros ejemplos? Les decía agua, luz, el teléfono, el internet, dependiendo del negocio en el que estemos trabajando. ¿Cuáles son los gastos variables? Bueno, los gastos variables son los que sí dependen o varían de acuerdo a la producción. En ellos podemos tener posiblemente agua y luz si tienen que ver con la producción. Y si se incrementa la producción, incrementan estos montos de acuerdo a ese concepto. Si los mandamos a variables, tenemos también algunos ejemplos como la logística, el transporte, la publicidad, sino lo que nosotros vamos a hacer es una inversión o un gasto variable porque en ese momento necesitamos desplazar más bienes, más productos. Bueno, entonces el elemento que haga que cambie mi gasto dentro de la organización porque voy a vender más o porque tengo planeado vender más, ahí sí lo vamos a mandar a gastos variables. Esto está relacionado directamente con la venta o la producción de los bienes y servicios. Perdón. Tengo un ejemplo de gastos variables. Aquí tengo el sueldo base, 3,500, es decir, eso lo mando a mis gastos fijos. Sin embargo, el vendedor dice, si vendes de 1 a 4 ventas del producto que tú quieras imaginar, de 5 a 9 o de 10 a 4, yo te voy a estar pagando una comisión. Entonces, esa parte variable sí la podemos enviar a lo que son gastos variables. Si se fijan, ahí dice sueldo base, 3,500 y el cúmulo de las comisiones lo vamos a mandar a variable porque, pues, entre más venda, más le vamos a... P, ahí tienen los conceptos, punto de equilibrio, CF, costos fijos, 1 menos la unidad menos costos variables, CV, entre VT, que son las ventas totales. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ahorita que les enseñé el ejemplo, les voy a decir que vamos a sacar 3 puntos de equilibrio. Una en pesos, una en porcentaje y una en unidades. Es decir, cuántos bienes y servicios tengo que vender para que pueda yo hacer mi punto de equilibrio. Permítanme un ratito. Listo. Pues vamos a continuar con la fórmula. Para que no se oigan sonidos. Este es un ejemplo de la clínica. ¿Se acuerdan que en la inversión inicial mencionábamos en la primer pestañita de Excel? No les he mostrado como tal el Excel completo, pero les dije cómo construirlo y tenemos una pestañita donde decíamos inversión inicial. Todo lo que necesitamos para comenzar a operar. Dentro de los conceptos, en la parte de capital de trabajo, hasta casi hasta la parte baja vienen los salarios, pero en la parte que empezamos a construir, pues teníamos que si era un hospital, pues las batas, el material general, el estetoscopio, los guantes, etcétera, todos los productos que tú necesitas para comenzar a operar. Aquí tenemos un recuadro azul en la parte superior derecha, donde nos dice, cuidado, en esta página solo son datos mensuales. Cuando tú hiciste tu inversión inicial, que lo vimos en la unidad anterior, tú veías todo lo que necesitabas, tú anotaste todo lo que necesitabas para operar. En este caso, para calcular el punto de equilibrio lo vamos a hacer de forma mensual, es decir, eso que tú pusiste se supone que era para un mes, para comenzar a operar ese mes. Si no lo hiciste así, todavía lo puedes cambiar o nada más dividir. Sabes que yo quería comprar material para 3 meses porque no me puedo ir con el primer mes únicamente. Ok, aquí en esta parte del punto de equilibrio sí lo tienes que hacer de manera mensual. Tenemos en la parte superior izquierda el cuadrito donde dice costos variables. Es un ejemplo, vamos a decir, material general ahí dice 1 peso, batas 15,000, productos de limpieza 14,000. ¿Por qué? Porque varía en relación a las consultas que demos en la clínica. En la parte inferior tenemos los costos fijos, lo que yo les mencioné en los ejemplos y definiciones de las diapositivas anteriores. Salarios, luz, agua,
el arrendamiento de equipos, por ejemplo, ya en la actualidad, no nada más rentamos un lugar, un espacio, una nave industrial, sino que también rentamos a veces que si las computadoras, que si las copiadoras. Entonces, esas rentas que son fijas, las tenemos que poner aquí en costos fijos mensuales. ¿Por qué? Porque mes con mes las tenemos que pagar. Entonces, yo necesito saber cuánto tengo que vender, pues para pagar todo eso, todos esos costos fijos y los costos variables. En el lado derecho inferior tenemos un cuadrito donde yo estoy haciendo voy a cobrar mis consultas de esa clínica que estamos intentando abrir en 250 pesos. Pero voy a proyectar de acuerdo a los horarios que yo estoy pensando que voy a abrir, si son sábados y domingos, si son 24 horas, yo voy a atender 450 personas durante el mes. Ojo, datos mensuales. Cantidad de productos, 450. ¿En cuánto? 250. Esa es mi proyección. Si yo multiplico estos dos puntitos, el precio y el producto proyectado, me dan un ingreso, una venta. ¿Se acuerdan que en la fórmula decía VT? Pues es una venta total proyectada. Lo que yo estoy proyectando es, voy a iniciar mi negocio con estos insumos. Estos son variables, estos son fijos, son mis gastos que voy a tener. Esto es lo que equivale a un mes. Y yo proyecto vender 450 productos, en este caso son las citas atendidas a un costo de 250. Entonces vamos a la fórmula. Aquí en esta parte, si logran ver mi cursor, si no en la parte inferior, en la parte central, donde dice PE igual, pusimos esa estructura de la fórmula, es decir, los costos fijos, que son los 55, entre 1 menos los costos variables entre las ventas totales. ¿Qué es esto? Cumple con esto. Y ya esta es extraído de un Excel, entonces ya donde tienen la estrellita amarilla, la más alta, sí, en la parte más alta, nos dice que necesitamos, con esos datos que nosotros sacamos de costos fijos, costos variables y lo que es mis ventas totales proyectadas, yo necesito 74,549,09 pesos para cubrir esos costos. Si nosotros nos vamos a esta diapositiva, que es donde nos dan los costos fijos y variables separados, y nosotros sumáramos lo que es 29,000 más 55,000, nos daría una cantidad de 79,84,501. Entonces, si se fijan, con la parte de la fórmula, vamos a la fórmula, lo que me está diciendo es que únicamente el variable no lo tomo completo, el fijo lo tengo que tomar completo, pero el variable no. Y entonces, como eso puede ser un poquito de hacia arriba o hacia abajo, yo lo que necesito es que si no junto 74,549, pues voy a tener que poner dinero. Ojo, hay otra fórmula donde no utilizamos la parte proyectada. En este caso estamos usando la parte proyectada, las ventas totales, que son los 112,000, que están por aquí en su lado izquierdo, y luego los ponemos aquí en la fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo de, por lo menos en mis ventas, tener 74,549,09. Ahora, me voy a la segunda parte donde voy a explicar en porcentaje, es decir, de mis ventas proyectadas, qué porcentaje lo necesito para cubrir mis gastos. Lo único que tengo que hacer es dividir estos 74,000 entre los 112,500. Si yo divido 74,549,09 entre los 112,500, que es mis ventas proyectadas, me dice que de los 112,000, si alguien me preguntara, oye, de tu proyección, ¿qué porcentaje es lo que destinas a cubrir tus gastos fijos y variables? Pues es el 66,27%. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, depende mucho del giro del negocio y la disponibilidad. Cuando tú proyectes tus flujos de efectivo, que lo vimos en unidades pasadas, pues tú vas a ver cuánto necesitas. Creo que este porcentaje es un medio aceptable, o sea, un promedio, no que sea medio feo, es un promedio aceptable, pero lo que vas a hacer es
tratar de, pues, de que haya, entre menos se utilice para el punto de equilibrio, mucho mejor. Eso no quiere decir que yo me vaya a mi diapositiva, a mis datos anteriores y diga, ay, no, pues le voy a poner menos. No, o sea, estos son datos que tú debes de especificar qué es real, qué es lo que realmente vas a necesitar. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos tomando clases? Muchas veces los alumnos dicen, no, pues le bajo a los gastos. ¿Para qué? Para que sea menos lo que yo necesite para cubrir. No se trata de eso, no se trata de esconder la información, se trata de ver si realmente va a funcionar o no va a funcionar. Acuérdense que aquí en el tema es rentabilidad y estamos viendo cómo evaluar un proyecto y entonces vamos a decidir si realmente el proyecto va a dar para cubrir los gastos fijos y variables con esta fórmula o no. Después tenemos la tercera estrellita en la parte inferior, la más baja, y nos dice PEU, es decir, punto de equilibrio en unidades. ¿Qué quiere decir? Ok, yo ya sé cuántos pesos necesito. Yo ya sé qué porcentaje de mi proyección está destinado para cubrir esos gastos fijos y variables. Ahora, yo quiero saber cuántas unidades o servicios, dependiendo que vendas, si bienes tangibles o intangibles, cuántas personas en este caso tengo que dar cita para yo cubrir esos gastos. Lo que vamos a hacer es, olvídate de estos datos que están aquí del 24 millones, nos vamos a ir a los 74,549.09 y los vamos a dividir entre el precio. Es decir, de los 74,000 los divido entre 250 pesos y me dice que necesitamos por lo menos atender 298.20 citas. No podemos tener .20 citas. Generalmente yo les digo a los alumnos, redondeen hacia arriba, aunque te salga .01, porque si tú le pones hacia abajo, 298, pues vas a tener que poner dinero. Entonces, aquí en la parte de conclusión, lo que estamos viendo es de las 450 citas que yo proyecté, generan 112,000. Cuando llegue a 298.20 o a 299, representan 74,549. Si le pongo 299, me va a dar un poquito más, un porcentaje de utilidad, y representan 74,549 que serán para cubrir nuestros gastos fijos y variables del mes en la organización. ¿Sale? Entonces, este es en pesos, el segundo estrellita es en porcentaje y la tercera estrellita es en unidades. Las unidades trata de redondearlas hacia arriba porque si es hacia abajo van a tener una pérdida, aunque sea mínima, pero va a tener una pérdida. Si te fijas aquí, pues a lo mejor el .20 te genera, necesitamos 2-3 pesos. Entonces, ¿para qué nos ayuda este punto de equilibrio? Para saber en un mes cuánto necesito vender, cuánto necesito generar en pesos para cubrir mis gastos fijos y variables. Dentro de esta unidad tendrás material donde habla del valor presente neto, donde habla del periodo de la recuperación y de la tasa de recuperación, periodo de la recuperación y valor presente. Entonces, este me ayuda nada más a solventar mis gastos, pero las otras formas, las formas o las actividades que vas a hacer en la unidad es decir, ¿cuánto necesito? O sea, si mi proyecto está realmente dando, de acuerdo a mi proyección, está dando o en cuánto tiempo lo voy a recuperar. Entonces, ojo con esto, estos 3 ejemplos que te estoy diciendo que vas a tener en tus recursos más pues nos pueden ayudar a evaluar un proyecto y decir si es viable, si no es viable. Y otra cosa muy importante, no se trata de improvisar o no se trata de inventar los números. Tenía algunos, como ejemplo, tenía algunos alumnos que me decían, bueno, ¿qué voy a hacer? O disminuyo mis gastos, pero sí los puedes disminuir o realmente es lo que necesitas. O bien, lo que hacían era incrementar, por ejemplo, la cantidad de productos vendidos o incrementar el precio. Sí lo puedes hacer siempre y cuando en los precios estés dentro del mercado, porque si el común del mercado son 250 o máximo 300 y tú estás en 500, pues nadie te va a comprar tu proyecto. O sea, puede salir muy viable aquí en las fórmulas, pero
está fuera de mercado o ese punto lo tienes que ver. Mi precio está dentro de, o sea, si hay gente que esté dispuesta a pagar ese precio, es una clínica muy establecida, con renombre, es una franquicia, etcétera. O sea, todo el mundo nos va a buscar, bueno, hay clínicas que a lo mejor te van a estar diciendo que te pagan hasta 800 pesos y sabemos que hay las de 250, pero tienes que tener en mente si tu precio está dentro de los precios del mercado, al mercado objetivo al que tú vas dirigido. En la cantidad de productos, otros alumnos me decían, voy a dar 12,000 consultas. Y yo le decía, pero ¿qué horario vas a abrir? Las 24 horas. Y sábados y domingos también. Y entonces empezamos a dividir las consultas. ¿Cuánto te vas a tardar en cada consulta? Media hora es el mínimo. Y no nos daba, nos sobraban consultas. O decíamos, ¿cómo le va a hacer? Porque si está dando un proyecto, y ojo, esta parte de la evaluación, cuando tú presentas un proyecto, pues habrá preguntas que te harán las personas que están evaluando tu proyecto, o que si tú estás tratando de conseguir un financiamiento, va a decir, a ver, pues a mí me estás pidiendo, ¿te acuerdas de la unidad anterior donde hablábamos de la inversión inicial y pedías un monto a financiamiento y me estás proyectando esto? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Qué estrategias tienes? ¿Cuáles son tus horarios? No te va a dar para, o sea, no se trata nada más de inventar los números para que el punto de equilibrio salga positivo. ¿Qué pasa si sale negativo? Pues que quiere decir que con las ventas que tú estás proyectando no te está dando para cubrir los gastos fijos y variables, y entonces ahí tenemos un problema peor. Entonces, ojo, si vas a incrementar precios que estén en relación a precios del mercado del producto, del bien que estás ofreciendo. Y si vas a incrementar el número de ventas, pues quizá dentro de un proyecto completo tengas que implementar las estrategias de venta, publicidad, radio, televisión, mercadotecnia, redes sociales, etcétera, ¿no? Pero es un cúmulo de información la que nos sirve para evaluar el proyecto. Con este tema que estás viendo ahorita, más valor presente neto, tasa de retorno de la inversión y periodo de la recuperación. Entonces, con esto vamos a concluir que el punto de equilibrio es una herramienta muy útil para las empresas. Permite evaluar el nivel de ventas necesario para cubrir gastos fijos. O sea, sí, y de ahí tú ya sabes que el peso que subas es ganancia. En el ejemplo que te di aquí, si tú dejas 2.98 te va a dar exacto, pero no puedes dar una consulta de 0.20. Entonces, si tú le pones 2.99, ya te va a generar una ganancia. Aquí también te lo menciono, utilidades mensuales, es decir, si tú llegas a los 112,000, 74 son para tus gastos fijos y variables y te queda una utilidad de 37,000, ¿vale? Entonces, con esta herramienta, tú ya puedes saber a partir de dónde puedes tener ganancias dentro de tu proyecto. Al igual que el tema anterior de inversión inicial, esto de punto de equilibrio puede ser no nada más para una empresa o un proyecto nuevo, también puede ser si tú estás tratando de incrementar tus unidades de negocio o diversificar tus productos, pues para empezar a proyectar y saber qué gastos fijos y variables se van a ir a ese negocio, a ese nuevo producto, y entonces saber cuánto necesitas, porque a lo mejor lo puedes cubrir con un producto que ya estás vendiendo muy bien, pero al inicio. Entonces, si no te está dando ese equilibrio, pues a lo mejor la respuesta es busca nuevas herramientas, nuevas estrategias para ese producto, nuevo mercado, o ver si de plano no es una opción para tu trabajo. Con esto termino yo el día de hoy, terminamos la unidad 4. Espero que estos videos te hayan sido de utilidad y cualquier duda, pues no dudes en contactar a tu tutor de la materia a través del foro de dudas de cada unidad.